Se acerca una definición en Argentina, aparentemente la oposición gana en Argentina frente a lo que fue la etapa larga de los Kirchner, el esposo y la esposa Cristina Fernández, y un cierre para el peronismo, el nuevo candidato Macri que ganó prácticamente perdiendo porque le llegó por puntos a Scioli, que es el candidato oficial, espera que el tercer candidato que no figuró, Masi, que tiene una alta población también del peronismo, pueda darle su apoyo porque también está en la línea del cambio. Los gobiernos después de mucho tiempo ceden la estructura de poder y hay siempre posibilidades de cambio. Oscar Arnal es profesor universitario de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central, además vinculado a la política nacional e internacional. ¿Cómo ves las elecciones en Argentina, Oscar? Sí, en este momento Macri tiene las de la ventaja, tiene las de ganar. Sin embargo, este domingo hay un debate que será muy interesante porque va a ser el único debate. En la primera vuelta, precisamente Scioli, el candidato del gobierno, no asistió al debate. Eso le hizo perder muchos puntos y esa es una de las razones, entre otras, de que haya llegado tan cerca Macri, ¿no? De él, porque Si aparentemente con el apoyo del gobierno, Scioli no quiso discutir porque decía que tenía ganada la elección y ahora ha recurrido, ha pedido el debate, que es lo que vamos a ver el domingo, pero el resultado aparentemente daría un 10% de ventaja a Macri sobre Scioli. eso es lo que están diciendo la mayoría de las encuestas, pero antes decían lo mismo, antes decían lo contrario, antes decían que Scioli, o sea, el candidato del gobierno, iba a ganar por alrededor de 10% de los votos, o sea, estaba en esa línea y resulta que las encuestas tuvieron un ligero sesgo y alrededor se equivocaron por lo menos por 5 o 7 puntos y finalmente, claro, porque son muchas las encuestas y finalmente, bueno, ese resultado muy apretado por 3 puntos que fue nada, Macri llegándole casi a Scioli. Entonces, claro, ahora como las expectativas se voltearon, evidentemente, y toda la oposición esa de masa que sacó alrededor del 22% de los votos, ahí estaba la democracia cristiana, por ejemplo, apoyando a Massa, se ha volcado toda a apoyar a Macri y probablemente Macri sea el ganador, pero va a ser un resultado cerrado, no va a ser un resultado abierto, ¿no? Por cierto, has traído al tapete el tema de las ideologías, la democracia cristiana. ¿Cómo está en América Latina la democracia cristiana, que fue fuerza tan importante aquí en Venezuela, fue gobierno en Chile con los Frei, fue gobierno en Guatemala con Vinicio Cerezo? Ese es un movimiento ideológico latinoamericano. Sí, la democracia cristiana, más que latinoamericano, es un movimiento a nivel internacional, a nivel mundial, Mundial. sobre todo importante todavía, muy importante en Europa y en proceso de recuperación en toda la Angela América Merkel es Latina. demócrata cristiana de Alemania, ¿no? Exacto, la presidenta alemana nada más y nada menos es demócrata cristiana y como ellos hay otros países de Europa donde todavía la democracia cristiana es gobierno o forma gobierno o es parte del gobierno en alguna coalición y evidentemente en América Latina hay partidos en todos lados demócrata cristianos que están nuevamente surgiendo y resurgiendo en medio de la situación política difícil, pues. En Venezuela no se llama democracia cristiana como en Argentina o Chile o Centroamérica. Eso que es Copey es símbolo de eso. Sí, evidentemente que Caldera a nivel continental jugó un papel extraordinario en la fundación de la democracia cristiana junto a Frei en Chile, pero los dos son los patriarcas de la democracia cristiana en toda la América Latina. Ya eso se unieron, bueno, Balaguer en República Dominicana y todo un contingente de líderes que evidentemente llevaron estas ideas de la doctrina social cristiana a la política, a la arena política y lucharon por la dignidad, la eminente dignidad de la persona humana y eso que se llama el personalismo, justamente la persona humana, la economía al servicio de la persona humana y el comunitarismo, porque evidentemente esa persona está vinculada a la comunidad y a la sociedad y se debe a ella, ¿no? Acá en Venezuela, en las elecciones, por supuesto que habrá también una opción socialcristiana dentro de un marco que están ustedes en la línea de la oposición, ¿no? Bueno, aquí se espera, en este momento hay un problema grave que ha surgido en medio de toda esta polémica del TCJ con relación a los candidatos socialcristianos. Sería la primera vez en la historia que no habría candidatos del socialcristianismo, de la democracia cristiana aquí presentándose, porque una decisión del TCJ hizo que los candidatos precisamente no pudieran presentarse como tales, pero ahora eso podría ser subsanado, Dios mediante, y es lo que mucha gente está esperando. Y habría entonces un frente de las grandes tendencias ideológicas demócrata cristiana, socialdemócrata, en un frente junto con los grandes partidos nuevos, Primero Justicia y otros que también comparten ideas socialcristianas o socialdemócratas, en un frente a lo que es el gobierno, un poco con lo que está pasando en Argentina.
Sí, de alguna manera parecido a lo que está pasando en Argentina, ¿no? Y no solamente en Argentina, digamos. Yo diría que en varios países de la América Latina, o sea, después de lo de Argentina, puede haber sucesivamente una cantidad de elecciones que cambien los gobiernos que han estado durante mucho tiempo. Por ejemplo, Brasil podría ser. Sí, Ecuador, Brasil, Bolivia, y que se han beneficiado además del alto precio de las materias primas. O sea, eso les dio mucho respiro a todos estos gobiernos, como el de Ecuador, como el de Bolivia. Bueno, quizás el de Perú se puede también alinear ahí, etcétera. O sea, podría. Y eso evidentemente que va a cambiar y es normal porque en una democracia, digamos, sucedió en un momento dado en Nicaragua, o sea, los sandinistas perdieron el gobierno, se fueron del gobierno y luego regresaron y ya tienen un tiempo largo y seguramente también en algún momento dejarán el poder y vendrá la oposición a tratar de hacerlo mejor. Ahora, en mecanismos de integración, por ejemplo, en UNASUR, en Mercosur, en la LALC, en cualquier organismo internacional, también las tendencias ideológicas tienen expresión, porque hay parlamentarios socialdemócratas, comunistas, liberales, como el Parlamento Europeo, ¿no? Claro, y se hacen, en base a eso, se hacen coaliciones que son importantes, o sea, las coaliciones del centro humanista, las coaliciones de izquierda, las coaliciones más bien liberales, igual que en Europa, y eso es válido en democracia. El tema es que se respeten los derechos humanos, la eminente dignidad de la persona humana y que se apunte evidentemente a la justicia social, a luchar todos por el bien común, en definitiva, que tiene que ser el norte de todos los grupos políticos que actúan, digamos, sin radicalismos extremos. O sea, que no sean ni totalitaristas de izquierda o comunistas, digamos, que no crean en la democracia verdaderamente, ni fascistas de extrema derecha que quieren evidentemente llegar al poder por la vía de los hechos y no del derecho. Bueno, aparentemente en América Latina los radicalismos, tanto derecha como izquierda, están eliminados. Son grandes proyectos democráticos en el centro, uno más a la izquierda, otro a la derecha. Pero Oscar Arnal también es profesor, tiene un seminario sobre Estados Unidos, política norteamericana, para hablar un poco de las elecciones que vienen ya también en los Estados Unidos. Ahora regresamos después de los compromisos que tenemos de carácter comercial. Usted está viendo Brújula Internacional. El viaje ya comenzó y lo estás viviendo. Conectado desde cualquier lugar, compartiendo con millones en todo el país, en todo el mundo. Voz, imágenes, contenido, música y videos están en tus manos porque creíste en nosotros y hoy eres parte de la evolución de las telecomunicaciones. 4G LTE de Digitel. La máxima velocidad y calidad de navegación con la mayor cobertura nacional. Digitel. Vívelo todo. ¿Sabías que tu seguro de cobertura amplia o pérdida total te podría suministrar un vehículo sustituto al momento de presentar la pérdida de tu carro? Gracias al grupo GTA, usted recibe un automóvil sustituto mientras su seguro de confianza tramite el pago. Así de fácil. Llame al grupo GTA y gracias a su servicio suministro temporal de vehículos puedo continuar con mis actividades diarias hasta por 40 días. Solicite ya STV a su asegurador o directamente con el grupo GTA. Visite suministrotemporaldevehículo.com. Tranquilidad segura. Sentir que todo es posible. Conectado al mejor equipo. Sentir. Es sentir la energía Banplus. Las pestañas Amazing Lash, fabricadas con hebras 100% naturales, son perfectas para cualquier ocasión especial y de fácil colocación. Amazing Lash posee una amplia gama de diseños para crear una mirada inolvidable, pestañas profesionales para ojos impactantes. Resalta tu propio estilo con Amazing Lash, un producto de calidad Italtec. Tiene la palabra el diputado Berribeitia. 25 millones de bloques. Rechazamos este crédito y este crédito es para contribuir a la gran misión Vivienda de Venezuela, a ir produciendo hasta un tope de 25 millones de bloques. Porque lo que hago lo hago con muchísima pasión, porque realmente es lo que me gusta, realmente es lo que me saca lágrimas, lo que me hace sonreír, pero sí he hecho muchísimas cosas, pero todo me llega a la música.
cualquier música que yo vaya a hacer, siempre está el 4. Y eso es parte del orgullo que siento yo como venezolano. Por eso lo comparo con Empresa Polar, porque ¿qué es más venezolano que el 4? ¿Qué es más venezolano que Empresa Polar? Al igual yo creo que Empresa Polar siempre estaba evolucionando, siempre hay cosas nuevas. Uno dice, bueno, siempre Empresa Polar tiene algo que enseñarnos. Hoy día de tu cumpleaños te vengo a felicitar. Mañanas llenas de risitas después de una noche sequita con el nuevo y mejorado Pampers Juegos y Sueños. Tiene un gel mágico que absorbe y retiene la humedad mejor que otros para hasta 12 horas de sueño sequito y mañanas llenas de risitas. Pampers, amor, sueños y juegos. P&G. Estuvimos conversando con Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Cumaná. Los obispos estábamos muy conscientes de que éramos convocados para tratar el tema de la familia. Y por eso también, dentro de ese tema, no nos detuvimos, como se pensaba, ni en el problema de la comunión de los divorciados vueltos a casar, ni tampoco sobre la legitimación o no de las uniones del mismo género. Esta noche, en la edición especial de La Hora Clave. Seguimos con Brújula Internacional. Seguimos conversando con Oscar Arnal, profesor universitario, especialista también en el tema de Estados Unidos. ¿Cómo ven las elecciones ahora que ya hay definición de la candidatura demócrata en Hillary Clinton, pero confusión en el campo republicano, sobre todo con un Donald Trump muy agresivo en una especie de radicalismo de derecha, de populismo de derecha? Sí, bueno, Trump, digamos, es el hombre a derrotar en las filas republicanas, sigue con un gran porcentaje en las encuestas y lamentablemente es el enemigo a vencer ahí. Yo creo que sería una tragedia para los propios Estados Unidos que el candidato finalmente o el presidente fuera Donald Trump, más allá de que sea candidato republicano, que le haría también daño al partido, porque es un líder que no está en el centro, sino que más bien anda en los extremos, o sea, en la radicalización, que ya ha agredido de manera profunda a los latinoamericanos, a los mexicanos, o sea que no va a contar con el voto de los hispanos, que es un voto importante. Los hispanos son alrededor del 15% del electorado, son la primera minoría. O sea que representan muchísimo hoy. Para ser presidente de los Estados Unidos se debería contar con esa coalición. Ahora, el sistema electoral en Estados Unidos está muy orientado solo para que existan dos partidos. Es decir, no hay representación proporcional. El que gana en cualquier estado se lleva la mayoría absoluta. Eso impide la representación proporcional, que es el sistema que tenemos en Alemania o en América Latina, ¿no? Sí, eso es un sistema completamente uninominal, donde además el dinero juega un papel determinante. Por eso es que los dos partidos tienen grandes financistas, o sea, tienen mucho financiamiento, y si tú no logras que alguien, un tercero, o sea, el caso de Rose Perot, que tuvimos, que fue una especie de excepción. ¿Pero por qué? Porque el propio Perot tenía muchísimo dinero él y pudo guapear durante todos esos inicios de la campaña para poder justamente clasificar para tener fondos del gobierno o del Estado. Entonces eso es lo que pasa, que no solamente los fondos del Estado dependen de los que tengan un porcentaje importante en la votación, sino que además están las grandes corporaciones que están apoyando a los dos partidos. O sea, además el voto no es directo de la población hacia el presidente, sino por la representación de cada estado. Quien gane el estado se lleva todo el cuerpo electoral, ¿no? Sí, y la tradición era que se elegía, digamos, una especie de asamblea donde de ahí salía el presidente de ese país. Y ahora eso evidentemente, como en Estados Unidos, la costumbre y la jurisprudencia son las fuentes directas del derecho, eso se dejó de aplicar. Simplemente el que consiga una mayoría de los estados y de los representantes electos ahí es el que gana automáticamente la presidencia, sin que se realice esa asamblea histórica que sí se realizaba, digamos, en todo el siglo XIX, principios del siglo XX. Ahora ya hay una excepción, digamos, a la tendencia en Estados Unidos con la elección de un presidente cristiano católico con Kennedy, de un presidente de color con Barack Obama. ¿Es posible que una mujer por primera vez llegue a la presidencia de Estados Unidos?
Bueno, es la gran favorita de la contienda, Hillary Clinton, por el Partido Demócrata, y tuvo digamos, la suerte de que Biden, que era el vicepresidente, o que es el vicepresidente de Obama, no se lanzara a la contienda. Entonces, Hillary Clinton fue secretaria de Estado, como esposa de Bill Clinton, vivió todos esos años difíciles, es ampliamente conocida por la población, tiene unos cuantos libros escritos con un gran éxito de venta, o sea, ha sido senadora, o sea, tiene una trayectoria realmente importante y un conocimiento del país y no tiene tesis que sean tesis radicales, extremistas, como el caso de Trump, o sea, que podría perfectamente ser la presidenta. Ahora hay dos enfoques en la política exterior norteamericana, en la diplomacia, una de hard policy, política dura, militar, agresiva de los republicanos, y la soft policy, que es una política más bien de ejemplo de derechos humanos de los demócratas. Hay dos aspectos en esa política exterior, ¿no? Sí, sin duda, y yo creo que Obama lo ha puesto en práctica, o sea, eso que se llama la pisada suave o la smart policy también, política inteligente. Claro. Han venido actuando con mucho equilibrio, ¿no? Sí, con mano izquierda, como se dice, o sea, más apelando a la diplomacia, al tema al tema de los derechos humanos que a lo que aplicó Bush, por ejemplo. Ahora el presidente Barack Obama cierra su periodo con una prosperidad económica que no se esperaba. Hay un buen desarrollo económico en Estados Unidos, se han quitado la dependencia del petróleo, han tenido buenos ingresos. Incluso se dice que quienes se amarraron al carro norteamericano como México les ha ido mucho mejor que los que han estado amarrados al carro chino, que es el caso de Venezuela, Brasil y otros países. Sí, se parece a lo que pasó con Clinton. Con Clinton en economía pasó más o menos lo mismo. O sea, Clinton terminó en un boom económico. Eso no pasó, por ejemplo, con el presidente Bush, que al final colapsó la economía esa de neoliberal que había aplicado y de no control sobre Wall Street y sobre las bancas, etcétera. Y eso hizo que tuvieran una caída tremenda en esos años finales de Bush, que eso catapultó evidentemente la llegada de Obama. Pero ha venido pasando lo mismo que con Clinton, se ha venido recuperando progresivamente esa economía en función del bienestar de sus pobladores. Ahora hubo elecciones también hace poco en Guatemala, ganó una persona al margen de los partidos tradicionales. Sí. Hay un presidente condenado por corrupción. Qué interesante que el propio pueblo condenó a su presidente y a sus cercanos por corrupción, inclusive vinculándolo al tráfico de drogas y a todo un sistema corrupto en ese país. Es posible que América Latina siga con ese ejemplo, que en Brasil por ahora está cuestionado porque no ha habido hacia la presidenta Rousseff todavía una decisión directa acusando a tanta gente importante en la corrupción en el país. Sí, eso es lo ideal, que las propias autoridades, digamos, cuando sienten que hay problemas de corrupción administrativa, de narcotráfico dentro del gobierno, por ejemplo, justamente sean las primeras que impulsen la investigación seria y a fondo y transparente. Y los distintos órganos de los poderes públicos que deben estar separados, deben ser independientes, deben actuar justamente, deben ser divididos unos de otros, deben actuar en función de esa independencia y de esa justicia que está esperando toda la colectividad. Ahora, la justicia no solamente es nacional, sino también internacional. Ayer conversábamos con el magistrado Luis Ortiz, nos decía que hay principios de justicia internacional. Cuando la justicia no se da en el país, pueden recurrirse a órganos internacionales. Es el caso de la Corte Penal Internacional que está en La Haya, ¿no? Sí, es el caso de la Corte Penal Internacional que está en La Haya y es el caso también en América Latina de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y está la comisión, que Venezuela sigue perteneciendo a la comisión. Claro. Esa es una instancia para recurrir cualquiera que sienta que se le han vulnerado sus derechos humanos. Está muy activa ahora en el caso de México, en el tema precisamente de narcotráfico, de corrupción, de delincuencia organizada. La comisión ha sido muy exigente, sobre todo con los maestros desaparecidos allí en el estado de Guerrero, ¿no? Claro, y hay que hacerle caso a las medidas cautelares porque todos estamos supeditados según los tratados de pertenencia a la propia Organización de Estados Americanos, a esa Comisión Interamericana. Entonces es bueno que la comisión, digamos, tome aire y sea respetada por todos, porque es un organismo, digamos, desde el punto de vista, es un organismo imparcial, es un organismo que actúa justamente en defensa de los pueblos y que está pendiente de todo lo que son violaciones a esos derechos humanos, a esos derechos fundamentales y que actúa justamente para protegerlos cuando
algún gobierno violenta esos derechos. Por cierto, a nivel internacional de la ONU está el Consejo de Derechos Humanos, al cual fue el presidente Maduro hace poco, y fue interesante, la prensa europea ha recogido la invitación que hizo a todos los organismos internacionales para que vengan a observar el proceso electoral en Venezuela. Dado que hay elecciones en Venezuela, el presidente mismo llama a todos a observarlo. Bueno, eso es lo ideal, que estén aquí los observadores internacionales. Lástima que el Consejo Nacional Electoral no le ha dado, digamos, no ha dado carta blanca a todos esos organismos, a la propia OEA de la que estábamos hablando, a la Unión Europea, etcétera, para que vengan directamente a observar oficialmente las elecciones. Entonces, claro, ¿qué es lo que va a pasar? Que se les va a complicar muchísimo más el terreno, porque van a venir los dirigentes políticos, expresidentes, exsenadores, diputados, etcétera, a observar el proceso, y son los políticos los que están observando y no quien debería hacer la observación y quien se ha preparado, digamos, profesionalmente para hacerla, que son esos organismos que están adscritos a la OEA, a la ONU, etcétera, y que son los que velan por que estas elecciones sean verdaderamente transparentes, y las ONG también a nivel internacional. Por cierto, más adelante vamos a hablar con la doctora Ana Paula Diniz. Él es especialista en temas electorales para hablar sobre los sistemas electorales en el mundo, la observación internacional y, por supuesto, el interés que tenemos en la perspectiva internacional de la elección venezolana. Agradecemos a Oscar Arnal este diálogo con nosotros, profesor universitario. Seguiremos más adelante con la doctora Diniz.